Estimadas compañeras, compañeros, a los agradecimientos que les expresara en el día de ayer por la posibilidad de estar acá conversando con ustedes acerca de estos temas tan relevantes, quiero agregar el agradecimiento por haber escuchado esta mañana, tenido el privilegio de escuchar esta mañana, las dos intervenciones que me han precedido, que son intervenciones relevantes porque abordan el problema más importante que tenemos en el país, que son intervenciones críticas. Lo que no se ve las pocas veces que estos temas se tocan son intervenciones profundas, cultas, inteligentes y también con sentido del humor, lo que es muy importante. Quiero de inmediato invitarlos a que no se vayan a perder la intervención de mi colega esta tarde acerca de las rentas mineras. No solo asistan, sino que estudienla, porque es en este caso, en el caso de este problema, ahí radica la madre del cordero, en el tema de las rentas. Mi papel en este panel y también en el de ayer es traerles la palabra de un viejo que ha vivido y ha visto cosas, que ha peleado por empujar las cosas y también por hacerlo siempre con responsabilidad y cautela. Y las palabras de ese viejo y de un centro donde mi jefe, Facio, es todavía más viejo, en este momento, para ustedes, es traerles una palabra de acción y de esperanza. O si quieren, al revés, de esperanza, para que pasen a la acción. Podemos en las preguntas abordar las razones, los motivos por los cuales nosotros que estamos viejos y siempre hemos sido muy prudentes y seremos muy prudentes, hacemos hoy a ustedes, que son un auditorio relevante, como decía ayer, quizá el más relevante del país, este llamado a afirmar bien la esperanza y pasar a la acción. Pero por ahora, eso lo podemos ver en las preguntas, pero por ahora quiero expresarles lo que nosotros pensamos respecto
del tema que nos convoca esta mañana, que son los recursos naturales. Al igual que ayer, les quisimos manifestar que ha llegado el momento de terminar con un abuso que venimos tolerando por casi medio siglo, desde el golpe militar, y que los gobiernos democráticos no han sido capaces hasta ahora de corregir, y que se refiere a la superexplotación de los trabajadores, que toma la forma que significa que el empresariado no solo se queda con las ganancias y las rentas, que ya son más de la mitad de lo que producimos, y que, como decía recién mi colega, quienes se apropian de eso es menos del 1% de la población, sino que además le meten mano a los salarios. Eso hay que terminarlo. Y hay que terminarlo ahora. Ya está bueno. Y si el sistema político no es capaz de terminarlo ahora, el que se va a joder va a ser el sistema político. Y eso no nos conviene a nadie. Y por lo tanto, hay que pelear para que este mismo sistema político sea capaz de procesar esta demanda impostergable. Hay que terminar la superexplotación, la costumbre inmoral de esta élite de no contentarse con las ganancias y las rentas, sino además meterle mano a los salarios. Y eso significa terminar las AFP, significa terminar con la educación pagada y significa ponerle bozal al cobro de intereses usurarios a los préstamos de consumo, que en conjunto le sacan a ustedes más de 1/3 de su salario, todos los meses. Pero como bien decía mi colega, eso se queda corto. Y se queda corto porque la distorsión principal introducida por la dictadura en nuestra economía es que ese mismo grupo que nos está metiendo la mano al bolsillo cada mes para sacarnos 1/3 de nuestros salarios, que nos está súper explotando, ese mismo grupo se ha apoderado de todos los recursos naturales que nos pertenecen a todos. Y ha llegado el momento, estimadas compañeras y compañeros, de terminar con eso. Los recursos son nuestros. El que un pequeño grupo de empresas y personas se hayan apropiado de ellos no le conviene a nadie en este país, a no ser a ellos mismos. Es la costra, la tranca que tenemos que remover para que nuestro país entre de una vez por todas al ámbito de las naciones modernas. Y por lo tanto hay que hacerlo. Ayuda a hacerlo también
no solo la condición general del estado de ánimo de nuestra ciudadanía, de nuestro pueblo, de lo cual hablaremos después, sino también el hecho de que vamos a vivir años en los cuales nuestros adversarios en esta gran pelea de recuperar los recursos están y estarán más débiles. Porque lamentablemente lo más probable es que el ciclo de precios o superciclo de precios de los recursos naturales, y esta no es una buena noticia para nadie, que lamentablemente se mueve al revés de la actividad de los principales consumidores de esos recursos. Porque ese superciclo de precios se va a las nubes cuando las economías de los países desarrollados, que son los principales consumidores reales de esos recursos, están en dificultades, como lo estuvieron en la década del 2000, o antes, en la década de 1970. Ahí, cuando los principales consumidores de recursos se encuentran en lo que hoy día se llaman crisis seculares, que son periodos de 10 años más o menos, en los cuales sus economías andan llenas de turbulencias y con problemas, en esas décadas el precio de los recursos en el mundo entero se va a las nubes, duplica su promedio de largo plazo. En cambio, cuando esas economías, que son las principales consumidoras de recursos, directas o indirectas, se recuperan, como ocurrió en las décadas de 1980, de 1990, y a partir de la década que estamos viviendo, a partir del 2011, lo que empezó en realidad es la recuperación económica de las principales economías, pues bien, en esos momentos los precios de los recursos naturales se van a piso. Y lamentablemente esto, bueno, por cierto, no es una cosa como ninguna cosa en la vida casi lineal, sino que son llenos de altos y bajos. Pero en resumen, o por lo tanto no excluyen periodos como el actual, que hay pequeños repuntes en los precios de todos los recursos. La tendencia es, lamentablemente, la que les he mencionado. Y esto tiene que ver con las rentas, porque resulta que hace 2 siglos la economía clásica descubrió que hay 2 tipos de recursos, de bienes y servicios, 2 tipos, 2 clases. Aquellas que se venden en condiciones competitivas, es decir, sin limitaciones de ningún tipo para que la oferta de las mismas se acomode a los constantes vaivenes de la demanda, que siempre es muy veleidosa y caprichosa. Hay toda una gama de bienes y servicios que no tiene restricciones a la posibilidad que la oferta se acomode siempre, creciendo o bajando a esos vaivenes. Y eso es la mayor parte de los bienes y servicios. Son los automóviles, los teléfonos, en fin.
casi todos los servicios, los bienes y servicios. Pero resulta que hay otro grupo, otra clase de bienes y servicios, donde esta posibilidad no se da, porque hay restricciones que impiden que la oferta se acomode a estos vaivenes. Y por lo tanto, el precio de los segundos no depende de lo que cuesta producirlos, como en el caso de los primeros. Porque como en el caso de los primeros hay competencia, nada impide que los que producen más barato se queden con todo el mercado. Y el precio siempre se fija más o menos a nivel del promedio entre los más lerdos, los más innovadores y los que están en el medio. El precio es igual al costo de producción en los mercados competitivos y ese costo incluye la ganancia empresarial normal. Pero en el otro caso, en el caso de los bienes y servicios, donde la oferta no puede acomodarse flexiblemente a los vaivenes constantes de la demanda, el precio lo fija la demanda. Y por lo tanto se va a las nubes si la demanda aumenta, porque la oferta no puede seguir el tranco de la demanda. Y como ustedes bien saben, el mercado siempre le entrega un premio a lo que es escaso. Y al revés, cuando la demanda baja, se reduce, el precio se va a piso. Pero ¿cómo me dirán ustedes entonces? Si sabemos, por ejemplo, que los recursos mineros o el cobre son escasos, si sabemos que la oferta en el cobre no puede ajustarse a los vaivenes constantes de la demanda, y si usted está diciendo, nos acaba de decir, que el precio se va a las nubes, cuando la demanda real, es decir, el consumo de cobre, por ejemplo, para fines productivos, baja porque las economías centrales, que son las que consumen la mayor parte del cobre, directa o indirectamente, están en dificultades o crisis secular, como en la década del 70 y como en la década del 2000. Y ahí se va a las nubes el precio. Entonces, ¿cómo pues, señor? ¿Qué nos está diciendo usted? ¿Cómo explica eso? Pues bien, precisamente por lo que acabo de decir, como el precio de estos bienes escasos, y esto lo descubrió la economía clásica hace 200 años, se mueve a cada instante, porque la oferta no puede ajustarse flexiblemente a la demanda, resulta que esos precios los publican todos los días en el diario porque cambian a cada rato. A diferencia de los precios de los bienes competitivos, que son precios que son muy estables y en general van bajando a medida que la innovación permite mejorar la producción y bajar los costos. Y a nadie le interesa publicar todos los días en los diarios lo que valen, no sé, pues, los automóviles o los teléfonos celulares. Claro, hay ofertas, qué sé yo, de los comerciantes que quieren liquidar stock y cosas así. Pero a nadie se le ocurriría publicar como noticia principal económica cuánto es el precio de un teléfono celular. ¿Y por qué lo hacen, en cambio, con el
cobre y con todas las cosas que son escasas. Porque como descubrió la economía clásica hace 200 años, mientras la demanda en los bienes competitivos es sólo la demanda para consumo productivo o consumo final, es decir, la demanda tiene un componente que es el consumo final en última instancia, o la demanda productiva para el consumo final, es un solo componente, el de la demanda de los bienes normales, por decirlo así, o competitivos. En cambio, en estos otros productos, los escasos, la demanda no tiene un componente, sino dos. ¿Y cuál es el segundo? El primero, por cierto, es la demanda para consumo final. En el caso del cobre, la demanda para hacer automóviles, por ejemplo. Pero ¿cuál es el segundo componente? Y repito por tercera o cuarta vez, esto lo descubrió un señor que se llamaba James Anderson y que publicó su obra en 1770, antes de Adam Smith, y que es el que descubrió la teoría de la renta. ¿Y qué es lo que dijo Mr. Anderson? Que esta segunda componente en la demanda de estos productos es la especulación. Porque como los especuladores son apostadores, pueden ganar mucho dinero si le pegan el palo al gato, como se dice. Le achuntan a un alza de precios, por ejemplo, y compran barato y venden al día siguiente más caro. También hay otros que pierden plata, pero son apostadores. Y las masas de dinero especulativo son siempre muy grandes y están apostando constantemente. Inventan los banqueros productos para apostar más fácil al alza o a la baja de estos recursos escasos. Jamás se les ocurriría a esas masas de enormes de dinero especulativo apostar al alza o a la baja de los teléfonos celulares, porque ahí pierden plata seguro, porque saben que si hoy día valen 100, a mitad de año o el año siguiente seguro que van a valer menos, pues, porque la innovación los va a hacer más barato y hay competencia, etc. Y no andan cambiando a cada instante. En cambio, esas masas de dinero a cada milisegundo están apostando a que sube o baja, por ejemplo, el precio del cobre, o del petróleo, o de cualquier recurso. Y el superciclo de precios de las materias primas muestra, y creo que este es un descubrimiento de la economía que solo ha sido posible gracias a que la crisis del año 2007, 2008, la crisis del 2000, nos ha dado suficiente evidencia para mostrar esta cosa extraña de que se mueven como los salmones en contra de la corriente los precios de las materias primas, porque antes no teníamos suficiente evidencia, pero hoy día sí la tenemos. Suben cuando los consumidores reales están en problemas y bajan cuando los consumidores reales se recuperan. ¿Y por qué? Porque si bien este componente de la demanda de estos recursos, es decir, el componente real, consumir cobre para producir automóviles, disminuye, por supuesto, cuando las economías están en dificultades, al mismo tiempo aumenta extraordinariamente el segundo componente, que es el capital especulativo. Porque el capital especulativo crece geométricamente. ¿Cuándo? Cuando hay dificultades en la economía de un país grande. Porque no hay oportunidades de invertir capital productivamente.
entonces el mismo capital sobra y se vuelca a la especulación en masas mucho mayores. Por esta razón, y perdonen que me haya extendido en eso, se puede explicar de manera bastante clara el superciclo del cobre, por ejemplo, que lo siguen al mismo tranco todos los demás recursos naturales. En esa misma serie que tú publicabas se nota este mismo comportamiento en que hay dos montañas de precios altos en la década de 1970 y en la década del 2000, y dos valles intermedios muy profundos y otro que se está iniciando en las décadas del 80, del 90, antes del 70 también, y ahora a partir del 2011. Y ojo que en los valles duran 20 años y las montañas duran 10. Y es por eso que vuelvo a lo anterior y me he permitido ante ustedes plantearles esta cosa que no es optimista, pero que a mi juicio es realista, de que la probabilidad de que tengamos vacas flacas de precio por un tiempo no corto es muy alta. Pero si bien eso nos crea dificultades, es precisamente en estos momentos, porque se debilitan extraordinariamente nuestros adversarios y se generan a la vez en el país y en la ciudadanía condiciones para cambiar las cosas, diría yo que se genera hasta rabia para cambiar las cosas, urgencia para cambiar las cosas. Es por eso que también les digo que este es otro argumento, en este caso económico, para decirles por qué les traemos ahora este mensaje de esperanza que se pueden cambiar las cosas para pasar a la acción, para efectivamente cambiarlas. Es el momento de recuperar nuestras riquezas que fueron apropiadas por un pequeño grupo después del golpe militar. Y al decir después del golpe militar incluyo hasta hoy. Porque este tema no fue corregido, al igual que la superexplotación no fue corregida, este tema no fue corregido, sino que al revés, fue empeorado en los gobiernos democráticos. Porque lamentablemente esos gobiernos democráticos han sido un periodo en que el dinero, el gran dinero, se ha apropiado de la política. Pero como en todas las cosas pasa, cuando se acumulan problemas, se acumula también la rabia en la ciudadanía por esos problemas y la voluntad de resolverlos. Nosotros participamos recientemente en un seminario sobre constitución, nueva constitución y recursos naturales. Presentamos en el Senado de la República, que organizó este seminario, una intervención breve, pero muy clara y precisa, respecto de los cambios constitucionales que es necesario hacer para restablecer en nuestro país una política racional de recursos naturales. Yo me voy a permitir invitarlos a que vean el video de esa intervención.
está disponible en el sitio de Senda, también en el canal del Senado, pero en el sitio de Senda está recortado el trozo que corresponde y lo pueden ver ustedes allí junto con el documento que entregamos al Senado. Así que no voy a entrar en detalles de los cambios que hay que hacer. Les pido excusas en el sentido que me tocó a mí hacer la exposición, pero creo que ahí está planteado muy precisamente los cambios constitucionales que hay que hacer para recuperar lo que nos pertenece. Pero lo que quiero decir muy brevemente, y que está también fundamentado en el informe de la Comisión Asesora Presidencial para el Litio, en el cual esta posición, que les voy a expresar ahora, y me tuve el privilegio de participar en esa comisión también, junto a otros distinguidos profesionales, que con el apoyo, y lo voy a decir claramente, de la Presidenta de la República, logramos que estas posiciones que les voy a expresar fueran mayoría en la Comisión del Litio, en el informe de la Comisión del Litio. El informe de la Comisión del Litio es un buen informe, porque se impuso votando por mayoría en esa comisión el restablecer una política nacional de recursos estratégicos en el caso del litio, pero que naturalmente las mismas conclusiones son extrapolables al más estratégico de los recursos de todos, que es el cobre, y también al agua y a otros. ¿Y cuál es la política racional de recursos naturales? Universalmente aceptada por la teoría económica desde hace 200 años. Universalmente aceptada por los estados en el caso de los recursos que consideran estratégicos. Y que la infame legislación chilena, heredada de la dictadura, borra de un plumazo. Porque esta política había sido adoptada por la nacionalización del presidente Allende. La infame ley de concesiones mineras, que es lo primero que hay que derogar y reemplazar en la nueva Constitución, como está detallado punto por punto en el documento a que aludí que presentamos en el Senado. ¿En qué consiste esta política universalmente aceptada por la teoría económica y por los estados en el caso de los recursos que consideran estratégicos? Primer punto: la propiedad de los recursos naturales es inalienablemente del Estado, como establece nuestra Constitución, pero que acto seguido, con la infame, ¿no es cierto?, ley orgánica constitucional y el punto que viene en la Constitución, borran con el codo lo que el pueblo chileno por unanimidad escribió con la mano, con el codo de Piñera, del otro Piñera. La propiedad de los recursos naturales pertenece a todos, pertenece al Estado y debe ser del Estado. El subsuelo es del Estado. El agua es del Estado. Los recursos pesqueros son del Estado. La renta de los recursos de los bosques es del Estado.
Ese es el primer principio. Este principio es reconocido por el 100% de las legislaciones mundiales, por todos los países del mundo, por Naciones Unidas. En el caso del que durante mucho tiempo se consideró el más estratégico de los recursos, que son los recursos de hidrocarburos. En todos los países del mundo, los hidrocarburos pertenecen al Estado. No hay ni una sola excepción a este principio. Segundo principio. Los recursos estratégicos los tiene que explotar el Estado, porque si no nos hacen lesos. La explotación del cobre en Chile de la gran minería del cobre debe ser hecha por el Estado o por empresas controladas por el Estado. Pueden ser asociaciones, pero controladas por el Estado, porque si no nos hacen lesos. El 80% de los recursos de hidrocarburos en el mundo, que en un 100% son de propiedad del Estado, el 80% de ellos es explotado directamente por empresas del Estado. Es un principio, estos dos principios son universalmente aceptados, pero que en Chile parecen un chiste. Porque el primero, el principio que los recursos del subsuelo son de propiedad del Estado, queda borrado completamente con la infame ley de concesiones mineras, que los entrega de regalo, porque no se cobra además, los ha entregado ya de regalo, en el caso de casi el 100% del subsuelo desde Rancagua al norte, y del 40% en el total del territorio nacional, ya ha sido entregado a privados. De una manera infame que, como ha dicho el profesor, con su magnífica intervención, le ponen todas las trabas posibles para que no pueda ser recuperado. Que es como pretender escribir en el agua. Porque lo que se hace con una ley se borra con otra ley, como dicen los constitucionalistas, y los abogados saben que es así. Eso hay que terminar y tenemos que recuperarlo. Dejo para las preguntas el tema de la parte práctica de esto y los problemas que trae. Pero que hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y hay que hacerlo ahora. El punto central de la nueva Constitución es este. Este es el punto más importante de la nueva Constitución, recuperar los recursos. Porque ordena a todos los demás. Incluso ordena quién manda en la élite. Si mandan los capitalistas de verdad, que pueden modernizar el país, les corresponde hacerlo en la época que vivimos, o si mandan los rentistas, que no son capitalistas. Al revés, son parásitos de los capitalistas. Porque la renta no aparece del aire, ni vienen cargamentos de oro traídos del planeta Marte. La renta es parte del valor que el trabajo produce todos los años. Y es la fuente del trabajo, la fuente exclusiva de la riqueza de las naciones, como descubrió Adam Smith. Pero solamente aquel trabajo que se aplica a la producción de bienes y servicios que se venden en el mercado en condiciones competitivas. Esa es la fuente de la moderna riqueza de las naciones, como dice el título de la gran obra de Adam Smith, y que es el gran descubrimiento que, según Marx, cambió el curso del pensamiento humano.
Y toda la obra de Marx se basa en este descubrimiento de Adam Smith. Pero la renta no es producto del trabajo, sino que es el premio que el mercado entrega a la escasez. Pero como resulta que en el mundo, para que haya demanda solvente, es decir, con dinero, para comprar las cosas que se producen, la suma de los precios, de todos los precios, tiene siempre que ser igual a la suma de todos los costos. Y los costos incluyen la ganancia del capital. Porque si hubiera precios más altos que los costos, ¿de dónde saldría la plata para pagarlos? Pues podría salir un año de los ahorros, pero los ahorros se acaban. Y como no recibimos cargamentos de oro de la luna, entonces resulta que para que unos precios, los de los productos escasos, siempre se vendan por encima de su costo, significa que los otros, los que se producen en condiciones competitivas, siempre se tienen que vender un poquito por debajo de lo que valen, pues, para que la suma de los precios sea igual a los costos. La renta es parte de la ganancia empresarial obtenida legítimamente en los mercados competitivos, que se transfiere a los dueños de productos, de bienes y recursos escasos, de recursos escasos. Y es por eso que los rentistas no son lo mismo que los capitalistas, pues. El capítulo Las clases sociales de El Capital, la obra clave de Carlos Marx, empieza diciendo: en la moderna sociedad hay tres clases sociales. Aquellos que viven de sus salarios, la clase trabajadora, que crecientemente está conformada por profesionales calificados y con educación terciaria, como son la mayoría de ustedes. Aquellos que viven de las ganancias, que son los capitalistas, y aquellos que viven de las rentas, de los recursos que se han apropiado, que son los rentistas. Y para que un país sea moderno, en el sentido de la modernidad capitalista, que es la época que estamos como mundo recién llegando, porque todavía la mitad del mundo son campesinos que siguen viviendo a la antigua, pero que están migrando a las ciudades, y al juntarse en las ciudades, ahí nace la modernidad capitalista, porque se transforman ellos en una fuerza de trabajo razonablemente sana y educada y que se puede contratar, que es la base de la riqueza moderna de las naciones, porque es su trabajo aplicado a productos, a producir cosas, bienes y servicios que se venden en el mercado, el que genera todo el valor producido. Bueno, en esa sociedad, la hegemonía de la élite la tienen que tener los capitalistas y no los rentistas. Porque si la tienen los rentistas, al Estado le ordenan que haga las cosas de acuerdo a lo que les conviene a los rentistas y no a los capitalistas. Y es por eso, por ejemplo, que en Chile no producimos nada, pues. Porque a los rentistas no les importa un bledo que se produzcan cosas. Y es por eso que en Chile la educación es pagada y hoy día estudia un cuarto de la población y no un tercio como estudiaba hace 50 años atrás, en un país mucho más pobre. Porque ¿a quién le interesa realmente que la fuerza de trabajo sea calificada? A los capitalistas. A los rentistas importa un bledo porque ocupan una fracción pequeñísima de la fuerza de trabajo. No les interesa la protección, como sí les interesa a los que producen bienes y servicios. Porque los rentistas están sentados encima de un monopolio, pues. ¿Y cuál es el monopolio? Un recurso que es escaso. Y ojo, permítanme hacer una salvedad muy cortita, teórica, que seguramente mi colega va a expandir en la tarde. Es un pequeño paréntesis, pero por favor quiero dejarlo sentado como una nota al pie de página.
La escasez siempre es relativa, no absoluta. En la Comisión del Litio, por ejemplo, se produjo una gran discusión, porque quienes eran partidarios de concesionar el litio, que es uno de los productos que no es concesionable, y que la Comisión votó unánimemente con un voto de diferencia para que siguiera siendo no concesionable. Bueno, entonces los partidarios de que fuera concesionable, que estaban ahí sentados en la comisión y descaradamente defendían la posición de Sokimich, porque estaban a sueldo Sokimich, después se comprobó. ¿Qué es lo que decían? Tenemos que explotar rápido los minerales, porque resulta que hay mucho litio en el mundo. Entonces, si no los explotamos rápido, si no los concesionamos para que lleguen, ¿no es cierto?, los capitales y los hagan producir el salar, entonces van a haber otros que van a entrar al mercado y se va a quedar sin valor el salar. Ese es el argumento que usan siempre. Bueno, pues bien, todos los minerales son muy abundantes. En el caso del litio descubrieron hace poco hasta una estrella de litio, ¿no? Entera, toda la estrella de litio. Aquí en el mundo hay litio para el mundo. Pero lo que no hay es un litio que se pueda sacar gratis, pues. Porque resulta que en el salar Oncelerú lo saca gratis, incluso con costo negativo, porque el potasio que saca le paga además todos los costos del litio. Eso no está en todo el mundo, está aquí. Siempre la escasez es relativa. Por lo tanto, por ejemplo, a Codelco, en condiciones de vaca flaca, tiene que mermar sus inversiones o tiene que aumentarlas o sostenerlas al menos. Como dijo el ministro de Minería de Arabia Saudita, ¿por qué vamos a bajar nosotros la producción? Pues si los que tienen que bajarla son los otros, pues, los que tienen costos más altos, pues. Porque resulta que el equilibrio entre la oferta y la demanda en los mercados competitivos es a nivel del costo promedio. Y los que son innovadores ganan, porque producen con costos menores. Los que tienen el costo promedio ganan la ganancia normal. Pero los lerdos que existen en cualquier mercado, ellos no ganan. Y por eso son desplazados del mercado. Y a veces incluso pierden plata. Es decir, la escasez es relativa siempre respecto de aquel que fija el precio en los mercados con renta, donde la oferta y la demanda no se corta en el costo promedio, sino que se corta en el margen, donde está el competidor más lerdo, o con más lejano del mar, o más de costos más altos. Ahí se corta el precio y todos los demás ganan renta. Incluso el dueño de esos recursos, como Marx acotó, no los va a entregar tampoco de gratis y por lo tanto también cobra una pequeña renta. Esto es muy importante, por ejemplo, para defender el nivel de producción de Chile, pues, en estas condiciones. Porque la escasez siempre es relativa. Cierro la nota al pie de página y perdónenme porque me he excedido en el tiempo también. Pero quiero solamente terminar diciendo lo siguiente y apuntando al tercer elemento de la política racional de recursos naturales. Los países que no quieren transformar su riqueza en recursos naturales en una maldición de recursos naturales, tienen que recuperar la propiedad de estos, capturar toda la renta de estos, y tienen que invertir parte de esa renta en desarrollar la producción de valor agregado en las cadenas previas y posteriores a la explotación misma de los recursos. Por ejemplo, yo quiero proponer acá derechamente una medida inmediata para enfrentar la caída del precio del cobre.
esa medida inmediata es una ley que prohíba, y dé un plazo naturalmente para que las empresas se adapten a esta prohibición, que prohíba estrictamente la exportación de 1 gramo de cobre que no esté refinado. Y no solo refinado, sino que refinado con refinación limpia. Producida la electricidad no con carbón, sino con energía solar. Para eso tenemos sol y tenemos litio. Esto lo hizo Indonesia. Y cuando se cumplió el plazo fatal en marzo del año 2016, hubo una empresa que no creyó que el gobierno iba a prohibirle la exportación, y se las prohibieron, pues. Y tuvieron que hacer malabares para lograr que su producción también la refinaran en las refinadoras que se habían instalado al calor de esta ley. Nosotros somos los principales productores de cobre y tenemos que ser los principales refinadores de cobre del mundo, y con refinación limpia. Y todos los viejos que están perdiendo la pega en la explotación minera, tenemos que darle pega de mayor creación de valor agregado en la refinación de lo que exportamos. Y eso es una ley que tenemos que nombrar ahora. Tenemos que hacerla ahora. Y lo mismo tenemos que hacer, digamos, con lo que viene antes de la producción, porque la refinación es agregar valor después del cobre, ¿no es cierto?, de sacar. Pero en lo que viene antes también. Y hay que establecer leyes como la que estableció Brasil recientemente para explotar las napas que reservó de paso para la empresa estatal de petróleo, cambiando la ley de concesiones cuando descubrieron los minerales, los depósitos bajo la sal, como llaman, recientemente. Cambiaron la ley de concesiones y dijeron, eso lo va a explotar Petrobras solamente. Puede asociarse con otras empresas como minoritarias, pero la que va a explotar es Petrobras. Como Codelco tiene que pasar a controlar escondida, y todas las empresas donde ustedes trabajan, pues son de la gran minería. Pero los dueños actuales se les puede proponer el mismo negocio que propuso Bolivia o que propuso Brasil. Si quieren asociarse en condiciones minoritarias, puede ser. Si quieren seguir acá, hay que sigan. Pero el control de la producción pasa inmediatamente a Codelco, porque lo que están sacando nos pertenece a nosotros. Y derogada la ley de concesiones, recuperamos la propiedad de lo que está debajo. Ellos tienen la que está encima. Pero el control de esas empresas tiene que pasar a ser del Estado. Ahora bien, esta es la tercera regla que hay que restablecer. El contenido, y con esto termino, principal de esta reforma ni siquiera es económico, es político. Porque de lo que estamos hablando es cambiar quién tiene la hegemonía en la élite. Si la tienen los rentistas o la tienen los capitalistas, apoyados por el Estado. ¿Y quiénes son los capitalistas actuales? Son sus hijos, entre los cuales hay muchos, por todas partes, que están desarrollando lo que ellos llaman emprendimiento. En mi tiempo se llamaban negocios. Por todos lados. Porque eso es lo que produce la sociedad urbana. Pero esa sociedad moderna que surge vibrante de todos los emprendimientos que miles de jóvenes están haciendo hoy día, tiene encima esta cocha rentista que es la que tenemos que remover. Muchas gracias. Apareció un juez implacable del tiempo. Don Manuel tiene vuelo a la 1 de la tarde, así que tiene 1 hora y media para llegar al aeropuerto. Por lo tanto, don Manuel, el tiempo lo... Pero aquí quedan mucho mejor.